Hola, ¿qué tal? Muy buenas a todos y llegamos ya a la sesión 10, que sería la última de este curso. Considero que ya deberíamos de tener un nivel intermedio, ¿de acuerdo? Que nos permitiera seguir profundizando en el lenguaje Python y en lo que es la programación estructurada, imperativa y orientada a objetos. Creo que estaríais ya preparados tanto para seguir profundizando, como digo, en Python, como para dar el salto a otros lenguajes. Y bueno, si este curso tiene aceptación, pues continuaré subiendo ejemplos de Python. Ya tendremos todos el nivel adecuado para poder subir ejemplos prácticos, ¿de acuerdo? Ejemplos un poquito más elaborados, que no sean simplemente unas cuantas líneas de código para explicar algo didáctico. Y en este último módulo, pues bien, lo que os he querido es poner pues unos recordatorios, ¿de acuerdo?, que hemos ido tratando a lo largo de todo el curso, pero que bueno, podría ser una buena manera de despedirse, volviéndolos a recordar porque son conceptos interesantes. Como recordaréis, os vengo hablando desde que comenzó el curso de las PEP 8, ¿de acuerdo? Son esas guías de convención estilísticas aceptadas por amplio consenso de la comunidad. Aquí las tenéis, aquí tenéis el enlace a la documentación oficial por si las queréis consultar. En cualquier caso, pues bueno, son pues eso, una guía de usos y buenas costumbres sintácticas del lenguaje. Recordar que no provocan errores, simplemente provocan warnings advirtiéndonos de que podríamos utilizar un mejor estilismo, ¿no? un mejor código. De hecho, y os lo he comentado muchas veces, muchos de los warnings que se nos venían provocando en PyCharm eran precisamente por infringir alguna de las normas de estilo de la PEP 8. Y aunque no afectan, como os digo, al programa en tiempo de ejecución, sí que nos ayudan a que el código sea más legible. De hecho, en palabras del propio creador de Python, Guido van Rossum, un código siempre es más veces leído que escrito. Podríamos escribirlo una única vez y ser leído millones de veces por nosotros y por cientos de miles de usuarios más. Con lo cual, lo que viene a decir es que es muy interesante, muy importante que el código sea legible. Algunas de estas normas estilísticas que hemos ido viendo, recordar, pues eran las líneas en blanco. Había que dejar dos líneas en blanco, tanto por arriba como por abajo, de la definición de una función o de una clase. Había que dejar una línea en blanco cuando definíamos métodos dentro de una clase. Tampoco podíamos hacer líneas demasiado largas. Recordar que si excedíamos los 79 caracteres por línea, nos avisaba. En cuanto a los espacios en blanco, recordar que espacio en blanco a la izquierda y a la derecha de los operadores de asignación y relacionales mejoraba la legibilidad. No había que dejar espacio en blanco dentro de los paréntesis. El espacio en blanco después de la coma era también necesario para mejorar la legibilidad de la expresión. En cuanto a lo que sería la nomenclatura que utilizamos para nombrar los objetos, las clases, incluso las funciones, había que seguir unas reglas muy estrictas. Esto ya no son las PEP 8, esto son reglas sintácticas de obligado cumplimiento. Había que evitar el uso de palabras reservadas, hay que evitar el uso del carácter L, porque lo podemos confundir con el carácter 1. Por ejemplo, en esta expresión que estamos diciendo, ¿estamos asignando a L más 1 o estamos asignando a la expresión 1 más 1. En cuanto a los nombres que utilicemos, mejor utilizar nombres explicativos. Por ejemplo, la variable media aritmética, yo ya sin ver la expresión de la derecha ya sé que lo que contiene es una media aritmética. Sin embargo, si yo le llamo MA, yo no sé qué podría contener esa variable. En cuanto al estilismo de los objetos y las clases, pues bueno, las variables, las funciones, los métodos y los módulos deben ir en minúscula, ¿de acuerdo? Por ejemplo, media es una variable, media aritmética es otra variable. El método saludar o el método subir volumen o, por ejemplo, incluso el nombre de este módulo, mi módulo.py. Como veis, todo en minúscula. Las constantes, de acuerdo, que son variables cuyo valor no cambia en toda la ejecución del programa, deberían ir en mayúscula. Por ejemplo, si yo defino una constante que es el número pi, ¿veis? Lo defino en mayúscula. Si yo defino la masa de la Tierra, que es otra constante, ¿veis? Lo defino en mayúscula. En cuanto a las clases, deberíamos de utilizar la notación camel case. La notación camel case o joroba de camello viene a decir que el nombre de la clase tiene que empezar por letra mayúscula
Y luego si queremos que sea un nombre compuesto, ¿veis? En este caso se llamaría clase de prueba, ¿veis? Clase, la C en mayúscula, después D en mayúscula y después P en mayúscula. Y en cuanto a la definición del nombre de los paquetes, debería de ir todo en minúscula, ¿veis? Por ejemplo, yo aquí importo un paquete, el paquete geometría, y como veis el nombre es todo en minúscula. Luego también importante, identar el código, súper importante para que el intérprete no se confunda, y la indentación debería de ser con 4 espacios en blanco. Y finalmente, como anécdota, en Python 3, que es la versión que hemos utilizado en todo este curso, se codifican con UTF-8, que sería uno de los formatos de codificación de caracteres Unicode más utilizado. El uso de guiones delante de un nombre, de guión bajo delante de un nombre, es una convención estilística que indica que una variable no debería accederse desde el exterior, ¿de acuerdo? Pero que sí que se puede acceder. Sin embargo, el uso del guión al final de un nombre nos permitiría poder utilizar una palabra reservada. Si antepongo el doble guión bajo al nombre, estaría convirtiendo, en el caso de clases lo hemos visto, estaría convirtiendo un atributo o un método en privado para que no se pudiera acceder desde el exterior. Si utilizo el doble guión antes y después de un nombre, me permitiría definir un método mágico. No os lo he dicho, no es objetivo de este curso, pero por ejemplo el método constructor que tiene toda clase es un método mágico, ¿de acuerdo? Por eso siempre lo definíamos como def_init con el doble guión antes y detrás de la palabra init. Y luego el guión bajo me permite para descartar una variable. Por ejemplo, mirar esta función. Yo defino la función suma y resta, que recibe 2 parámetros, y lo que va a hacer es retornar un valor múltiple consistente en la suma de ellos dos y después en la resta. Entonces ahora fijaros en la llamada. Yo llamo a la función suma y resta, le paso 2 valores, entonces ¿qué va a hacer? Por un lado me va a devolver la suma, que se acumularía en la variable suma, y la resta directamente la va a descartar, porque aquí estoy diciendo que no tengo ninguna variable, que la resta la quiero despreciar. Bien, y ahora os voy a introducir una herramienta que se llama el debugger o depurador de código. La tienen todos los IDEs, PyCharm no podía ser menos, y es una herramienta súper útil, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque nos permite ejecutar nuestro programa instrucción por instrucción. ¿Esto qué significa? Que vamos a poder, vamos a tener como tres apartados. Vamos a poder ver cuál es el módulo que está ejecutándose en el momento, vamos a poder ver lo que está ocurriendo en la memoria, ¿de acuerdo? Todas las variables que se vayan creando, y vamos a tener una consola para ver la salida, ¿de acuerdo? La salida que vamos obteniendo. Entonces esto es súper útil porque de esta manera vamos a poder entender qué es lo que está ocurriendo e incluso, como indica su propio nombre, buscar, depurar, encontrar errores o encontrar resultados que no sean o que no se correspondan con lo que esperamos. Bien, aquí he escrito un pequeño código, ¿de acuerdo? No aporta nada nuevo, todo esto ya lo hemos visto en el curso, ya lo sabéis. Entonces ahora aquí lo que haríamos o lo que solemos hacer es run y ejecutar. Entonces, como veis aquí, se ejecuta todo de una. Bien, vamos a darle un vistazo rápido al código. Defino una función suma que recibirá 2 números, los sumará y nos retornará el resultado. Después defino la función factorial. Como recordaréis, el factorial de un número es el número multiplicado por el anterior, por el anterior, por el anterior, así hasta llegar a 1, ¿de acuerdo? Entonces vamos a hacer una función, ¿de acuerdo?, que hace el factorial recursivo. Os recuerdo que de todo esto, de la recursividad de las funciones, hablamos en el video número 26, entonces si os vais al minuto 10-18 podréis recordar todo esto. Bien, pues esto es una función recursiva, es decir, que se va a llamar a sí misma n veces hasta que se produzca una condición de salida. En este caso, la condición de salida será que n, ¿de acuerdo?, el valor del parámetro que recibe sea igual a 1. En ese momento devolverá 1 y entonces se irán calculando todas las anteriores llamadas, ¿de acuerdo?, que se fueron haciendo de manera recursiva. Y después, en el comienzo del código, vemos que se mostrará por pantalla esta cadena, después se creará la variable a la que se le asignará el valor 5, después crearemos una lista a la que asignaremos manualmente esta lista de 4 valores, después se mostrará por pantalla tanto el valor de a como el valor que retorne la llamada a la función suma, que será 12, después tenemos un for para ir recorriendo los elementos de la lista y mostrándolos en pantalla, de acuerdo, separados por comas. Y finalmente haremos un salto de línea y llamaremos a la función factorial pasándole el número 4 y lo que tendremos que obtener es el valor entero 24. Bien, pues una vez repasado lo que hace el código, vamos a ver cómo lo ejecutaría el debugger. Para iniciar el debugger, que es pulsando este icono de aquí, ¿de acuerdo?, se abrirá, ¿veis? Se os inicia. Esto inicialmente no lo veréis así,
¿de acuerdo? Lo veréis tal que así. Entonces lo que tenéis que hacer primeramente, antes de nada, es iros aquí a Settings y poner aquí Show Return Values, ¿vale? ¿De acuerdo? Es para que se os muestre los valores de las salidas. Luego lo veremos, ya lo entenderéis ahora cuando veáis el desarrollo. Entonces, lo que vamos a hacer, como os decía, es aquí vamos a ver el módulo que está ejecutándose en el momento, aquí veremos las variables que se crean en memoria y lo que voy a hacer ahora es sacar la consola, ¿de acuerdo? La saco fuera para poder ver las tres cosas a la vez y lo entenderéis mejor. Bien, lo he iniciado, pero como no he puesto un breakpoint, se ha ejecutado todo de golpe. Un breakpoint es esto. Para poner un breakpoint, lo único que tenéis que hacer es clic sobre el número de línea y os aparecerá este punto. ¿Qué es un breakpoint? Un breakpoint es un punto de ruptura, es decir, es un punto donde cuando llegue la ejecución, el flujo de ejecución del programa se va a detener justo ahí, ¿de acuerdo? A la espera de que nosotros le demos la orden de continuar. Entonces yo voy a poner el breakpoint justo al comienzo del programa, en la primera instrucción, ¿de acuerdo? Y ahora le doy al debugger. Entonces, como veis, ha comenzado el debugger y todavía está esperando ahí, ¿veis? ¿Veis que está la línea resaltada? Está esperando, no hay ninguna salida. Vemos que aquí estamos ejecutando nuestro módulo principal, que sería el x1001.py. Estamos en la línea 62 y ahí está detenida la ejecución. ¿Esperando a qué? Esperando a que demos clic a esta opción, Step Into, ¿de acuerdo? O opción F7. Entonces, fijaros, estamos en la línea 62, yo voy a pulsar F7. ¿Y qué ha ocurrido? Pues que el intérprete ha ejecutado esta instrucción, de hecho aquí vemos la salida, y ha saltado a la siguiente línea. Ahora está en la línea 63 esperando a que le demos ejecutar. Entonces, si pulsamos ahora F7, fijaros qué ha ocurrido en la zona de memoria. Se ha creado una variable llamada a la que se le ha asignado el valor entero 5, ¿de acuerdo? Y aquí no lo especifica, que es un valor de tipo entero. Y ha saltado a la línea 64 esperando ejecución. Volvemos a pulsar F7. Mirad la memoria ahora. ¿Veis? Se ha creado la variable lista a la que se le ha asignado una lista de longitud 4, es decir, de 4 elementos. Y aquí tenemos los elementos de la lista. Y el flujo del programa está aquí, esperando, parado en la línea 65. Volvemos a pulsar F7. ¿Qué ocurría aquí? Pues lo primero de todo, ya sabéis, las expresiones se evalúan de derecha a izquierda. Entonces, ¿qué ha hecho? Ha llamado a la función suma, pasándole los valores 5 y 7. Miradlo aquí. Se ha creado un nuevo hilo de ejecución. Aquí está la función suma, que está dentro del módulo x1001.py y está esperando justo aquí, en la línea 52. Por cierto, aquí, esta zona de memoria, ahora es la zona de memoria reservada para la función suma, ¿lo veis? Se han creado los dos argumentos, num1 que ha recibido el valor 5 y num2 que ha recibido el valor entero 7. Si clicamos aquí, esta es la zona de memoria de lo que sería el módulo principal, ¿de acuerdo? Con las variables que se habían creado hasta el momento, y este es el módulo, es la zona de memoria reservada a lo que sería la función, ¿veis? Aquí lo vemos. Y está esperando aquí justo en el return. Vamos a ver qué ocurre cuando pulso F7, ¿veis? La función se ha destruido, ha terminado, pero ha devuelto aquí un valor, ¿veis? Aquí me dice que los valores retornados a nuestro módulo principal, ¿veis? Ha sido el valor 12, valor entero 12, y que viene de la función suma. Por eso os decía que aquí marquéis la opción Show Return Values, porque si yo la desmarco, ¿veis? Ya no lo veis. O sea, se sigue viendo, pero lo podríais confundir. Entonces, mejor si lo marcáis, ¿veis? Y así veis que es un valor retornado, os lo indica aquí. Y ya cuando le dais a valores retornados, os especifica de dónde viene ese valor. Bien, entonces ahora mismo estamos aquí en este punto, ¿de acuerdo? Ya tenemos el valor resultante de la función suma, el flujo de la ejecución está aquí parado, está detenido, ¿de acuerdo? Entonces, si ahora pulsamos F7, ¿qué es lo que ha ocurrido? Pues muy fácil, ha consultado el valor de A, ¿de acuerdo? Y como ya teníamos el valor 12 que retornaba la función suma, pues directamente ha ejecutado la instrucción print y la ha mostrado aquí en pantalla, el resultado, ¿veis? Y ha saltado a la siguiente línea, ¿de acuerdo? Vamos a entrar en el bucle for. Entonces ahora fijaros como en memoria, en cuanto yo pulse F7, se va a crear la variable X y va a tomar el primer valor de la lista, que en este caso sería 10. Fijaros, ¿veis? Se crea la variable X, ¿de acuerdo?
se le asigna el primer valor y entramos en el bucle, primera iteración. Entonces ahora fijaros en la salida, pulso F7, ¿veis? Aquí tenemos la primera salida. En la primera iteración, el valor de X y una coma. Vuelve aquí, en cuanto pulse F7 otra vez, el valor de la X cambiará, ¿veis? Ahora es 20, ¿de acuerdo? Segundo valor de la lista, pulso F7 otra vez y aquí lo volvemos a ver la salida. El nuevo valor de X y seguido de una coma. Vuelvo a pulsar F7, la X toma un nuevo valor, F7 otra vez, aquí lo muestra, vuelvo a pulsar F7, la X toma el último valor de la lista, pulso F7 otra vez, aquí lo muestra, seguido de una coma, y cuando vuelvo a pulsar F7 ya sale del bucle, el bucle se rompe y va a la siguiente instrucción. Aquí voy a detener el debugger, para ello pulso el stop, ¿de acuerdo? Veis que aquí me dice que el proceso ha terminado, lo he interrumpido. ¿Y por qué he hecho esto? Para que entendáis los breakpoints. Yo ahora cambio el breakpoint, lo quito de aquí y lo pongo por ejemplo aquí, y si vuelvo a ejecutar el debugger, ¿veis? Directamente ha ejecutado todas estas líneas, ¿de acuerdo? Instrucción por instrucción, todas a la vez, de golpe. ¿Ve? Estamos en este punto, ¿de acuerdo? Y ahora empezaríamos justo en la línea donde yo le he marcado el breakpoint. Entonces si pulso F7, ¿veis? ¿Qué ha hecho? Ha saltado el cursor, el puntero salta aquí, se queda a la espera, y ahora si pulso otra vez F7 vamos a ejecutar la siguiente instrucción, que sería la llamada a la función factorial. ¿Veis? Ya hemos llamado a la función factorial, de hecho se me ha creado aquí. La función factorial ha recibido el valor de su argumento n, que sería el entero que le hemos pasado, el 4, y ahora comienza. ¿Veis? Estamos justo aquí. Ahora va a evaluar esta expresión, ¿de acuerdo? Entonces, si ponemos el cursor aquí, ya directamente nos está diciendo que es falsa. ¿Por qué? Porque n es 4 y aquí estamos comparando, estamos diciendo n es igual a 1. No, falso. Entonces, directamente ya esta expresión va a ser falsa. Con lo cual, nos vamos a ir por el camino del else, ¿de acuerdo? Disculparme, vuelvo a ponerlo. Nos vamos a ir por el camino del else. Entonces, en cuanto pulse F7, ¿veis? Directamente va aquí. Entonces, ¿qué va a hacer? Pues por un lado, el valor de n va a ser 4 y por otro lado va a llamar de manera recursiva otra vez a la función factorial pasándole el valor n-1, que será el valor 3. Fijaros aquí. Pulso F7, ¿veis? Nueva llamada a la función, esta vez siendo n3. Volvemos a evaluar otra vez. ¿3 es igual a 1? No. Si nos ponemos encima nos dirá que es falso. Pulsamos F7 y volvemos por el camino del else. Con lo cual, ¿ahora qué hará? Llamar nuevamente a la función factorial, esta vez pasándole que el valor 3 menos 1, que será 2, fijaros. Pulso F7 y aquí lo tenemos. Nueva llamada a la función factorial, esta vez pasándole el valor n2. Volverá a evaluar. ¿2 es igual a 1? No, falso, otra vez por el camino del else. Vuelvo a pulsar F7 y llamada nuevamente a la función factorial, esta vez pasándole el valor de n igual a 1. Y ahora sí, nos ponemos aquí, ¿veis? Ya nos dice que la expresión es true. ¿Por qué? Porque 1 es igual a 1. Y ahora se irá por este camino. ¿Cuál es este camino? Devolver un 1. Fijaros. ¿De acuerdo? Ya ha devuelto un 1. ¿De acuerdo? ¿Y dónde lo ha devuelto? Pues lo ha devuelto a la llamada. ¿De acuerdo? Fijaros. Perdón, no lo ha devuelto todavía. Ahora lo va a devolver. ¿Veis? ¿Dónde lo ha devuelto? A la llamada anterior que la llamó. Aquí lo tenéis. Return values. ¿Veis? La función factorial ha devuelto un 1. ¿Y qué se hará? Pues se multiplicará 1 por 2. Es decir, 2. ¿Y dónde se devolverá el 2? Aquí. A la llamada. A la llamada que la llamó. Valga la redundancia. Entonces, ¿veis? Pulso nuevamente F7. ¿Veis? Aquí está. ¿Veis? Se devolvió un 2. ¿Y ahora qué se hará? 2 por 3, 6. ¿Y dónde se devolverá? A la llamada que la llamó. Es decir, aquí. Con lo cual, si pulso nuevamente F7, ¿veis? Aquí lo tenéis. Valor devuelto 6, ¿de acuerdo? Y estamos justo aquí, en la primera llamada, justo aquí. Entonces, el valor que se nos ha devuelto, que será 6 multiplicado por el primer valor que tenía n, 4, 4 por 6, 24. Si pulso nuevamente F7, ¿veis? Ya se ha eliminado la primera llamada, ¿de acuerdo? Y justamente aquí en Return Values tenemos que la función factorial de la primera llamada ha devuelto un 24,
justo el valor que estábamos buscando. ¿Y ahora qué hacemos? Pues si volvemos a pulsar F7, está aquí esperando, el control de la ejecución está aquí esperando, detenido, se me produce la salida 24, como ya no hay ninguna instrucción más que ejecutar, termina el programa dándonos el código de salida 0, indicando que todo ha ido de manera correcta. Y como veis aquí, ya directamente al acabar el programa se ha perdido, ya no tenemos ningún módulo en ejecución, se han destruido las variables que se habían creado y lo único que nos queda pues es las salidas que se han ido generando. Así que nada, como veis, la utilidad del debugger habla por sí sola. Os podía haber contado de su existencia desde un principio, sí, es cierto, pero no quise. Prefería que hicierais vosotros todo manualmente, como os venía recomendando, que os anotarais en una hoja de papel o de manera digital todas las variables que se iban creando en memoria, así como las respectivas salidas. Pienso que era y sigue siendo un buen ejercicio mental para coger esa capacidad, esa rapidez mental que es necesaria para programar. Pero bueno, que sepáis que en proyectos grandes, evidentemente, lo que se utiliza es el debugger cuando queremos depurar código y pues bueno, necesitáis conocer de su existencia, hacer pruebas con él. Como veis, es una herramienta muy sencilla, pero que nos facilita mucho la vida en el desarrollo del software. Y ya estaría, chicos, terminamos la sesión 10. Como os digo, terminamos ya el curso de Python. Creo que ya tenemos un nivel bastante aceptable, un nivel intermedio bastante aceptable, y ya a partir de ahora, pues como os digo, me dedicaré a subir ejemplos, a subir curiosidades de Python, pero ya lo que quería, que era conseguir un curso bastante completo, ¿de acuerdo? Que nos permitiera a todos alcanzar el mismo nivel. Ya creo que ese objetivo ya está conseguido. También puedo sacar un curso de Python avanzado, ¿vale? Pero como insisto, como os digo, el objetivo del curso creo que ya lo hemos cumplido. Espero que os haya gustado. Insistir, no abandonéis, repetirlo las veces que os haga falta. Por eso todo el material queda grabado en vídeo para que lo podáis repetir las veces que queráis. Y nada, no insisto más, espero que os haya gustado, espero que hayáis aprendido mucho y nos seguimos viendo en próximos vídeos. Sed felices. Chao, chao.